Buenas tardes. Un saludo muy especial al magistrado ponente y al presidente de la Corte y al doctor Bernal. Y un saludo también para quienes nos acompañan en esta audiencia en el día de hoy. Iniciaré en el orden en que fueron formuladas las preguntas por parte del magistrado ponente. ¿Cuáles son las implicaciones de que el Consejo Nacional Electoral asigne hasta 5 curules ordinarias en el Senado y en la Cámara a los candidatos de la lista propia o en coalición presentada por el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal respecto de los demás partidos políticos y particularmente minoritarios? Para la Procuraduría, la principal implicación es la contribución al tránsito de la confrontación armada hacia el uso de instrumentos democráticos, porque lo señalado en el acto legislativo 3 del 2017 corresponde a una de las principales herramientas para la desmovilización de las FARC-EP como grupo armado al margen de la ley. Lo anterior teniendo en cuenta que la paz es un objetivo constitucionalmente imperioso que tiene por contenido específico permitir la resolución de conflictos por causas institucionales y por ende faculta el uso de los mecanismos de justicia transicional, así como la adopción de medidas transitorias para dicho fin. Para evaluar las medidas consignadas en la norma sub iudice, debe considerarse que estas hacen parte de un conjunto de disposiciones de carácter transicional interrelacionadas entre sí, como lo son los actos legislativos 1 y 2 de 2017. Frente al primero, por ser el que habilita originalmente la posibilidad de que los excombatientes participen en política, y el segundo, por cuanto ha constitucionalizado los apartes del acuerdo final referidos a derechos humanos, a derechos fundamentales, como lo es la participación en política. Así pues, el diseño de las medidas transicionales en este caso tiene una doble dimensión: las previstas para la transición a la normalidad política, así como las destinadas a evitar la impunidad, como se contempla en el acto legislativo 1 de 2016, que establece un modelo de justicia especial. Ahora bien, en cuanto se refiere a las implicaciones que pudiera impactar un eventual juicio de sustitución de la Constitución, el Ministerio Público evidencia que la referida entrega de curules es respetuosa del marco constitucional por las siguientes 4 razones. En primer lugar, cabe recordar que la entrega de curules automáticas a grupos armados que hagan tránsito a la vida política no es una figura extraña o novedosa en el ordenamiento constitucional colombiano. Por el contrario, en el artículo transitorio 12 de la Carta Política de 1991 se señaló lo siguiente: con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del gobierno, este podrá establecer por una sola vez circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán lugar el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente por una sola vez un número plural de congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en procesos de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional según valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los senadores y representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y su designación corresponderá al presidente de la República. Cierra comillas. La figura diseñada para esta ocasión es mucho menos extraordinaria en la conformación del Congreso que la prevista en aquella oportunidad, por cuanto, primero, el número de curules está determinado directamente por el constituyente en lugar de ser establecido discrecionalmente por el Gobierno Nacional. Y dos, las personas que resulten beneficiadas al menos deberán someterse al escrutinio de los electores conforme a las reglas vigentes, lo cual resulta más armónico con el sistema democrático que su asignación mediante un convenio privado seguido de un acto gubernamental. Como en esta ocasión, la forma de asignación de las curules no es tan flexible en términos democráticos en comparación con lo señalado en el artículo transitorio 12 de la Constitución del 91, se concluye que el constituyente derivado utilizó una alternativa ya acogida por el constituyente primario, pero morigerando sus eventuales consecuencias frente a la participación política, lo cual despeja toda posible duda frente a su eventual falta de competencia o violación de un eje axial de la Constitución. En segundo lugar, las referidas 5 curules que serán asignadas tanto en Senado como en Cámara son adicionales a las que ordinariamente existen, por lo que su concesión, a pesar de que no responde estrictamente al criterio representativo, en nada afecta la posibilidad ordinaria que tienen los demás partidos políticos de concurrir al certamen electoral y obtener escaños. En tercer lugar,
el número de curules no implica una desproporción en la representación, ya que los escaños asignados obedecen al promedio de parlamentarios de un partido minoritario y no al de un partido mayoritario. Y ahí se traen unas cifras sobre esa representación en relación con los diferentes partidos políticos. En cuarto lugar, las reglas de participación política pueden ser ponderables, incluso en el marco ordinario, para responder a fines constitucionalmente importantes. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Patriótica. En sentencia del 2013, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, se anularon las resoluciones que suprimían la personería jurídica de dicho partido por no haber alcanzado el umbral requerido por la ley estatutaria, ya que no era posible aplicar las normas fuera de contexto, sino que debían valorarse las circunstancias de normalidad o anormalidad en la participación en cada caso concreto y así determinar si existían razones para evitar la aplicación de dicha sanción electoral. Si es posible ponderar las reglas electorales en el contexto ordinario, con fundamento en circunstancias especiales de un partido político, con mucha mayor razón, el constituyente puede adaptar las condiciones para favorecer el tránsito de la confrontación armada a la contienda política. Segunda pregunta. Aquí hemos fusionado dos preguntas que hizo la Corte. Las preguntas eran las siguientes. ¿Qué consecuencias jurídicas se derivan de la imposición de una condena en la Jurisdicción Especial para la Paz y el ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular por parte de quien haya sido combatiente de las FARC-EP? ¿Y qué alcance tiene ante la Constitución política y el bloque de constitucionalidad el hecho de que la imposición de una condena de la JEP no inhabilite para la participación en política? Para contestar estas preguntas debe hacerse una distinción, y es aquella que existe entre la posibilidad jurídica y la posibilidad fáctica de los excombatientes de las FARC para acceder a cargos de elección popular. Según los actos legislativos 1, 2 y 3 del 2017, es jurídicamente posible el ejercicio concurrente de la política con las sanciones de la JEP, en concreto porque el artículo 20 del acto legislativo 1 de 2017, que regula la participación en política, al tiempo que establece que ninguna sanción de la JEP genera una inhabilidad, también señala que las sanciones de la justicia ordinaria quedan suspendidas. Dicha circunstancia facilita el tránsito en conjunto de las FARC a la vida legal, desincentivando su desintegración en diversos grupos, respecto de los cuales sería más complejo garantizar su reincorporación a la sociedad y la no reincidencia en estructuras delictivas. Sin embargo, para el Ministerio Público en algunas ocasiones existiría una imposibilidad de carácter fáctico para ejercer dichos cargos en razón a no poderse cumplir simultáneamente la sanción impuesta y los deberes de la función pública. Por ejemplo, en el acuerdo de paz se establecen las sanciones alternativas y ordinarias que implican en ambos casos la privación de la libertad y por ende la restricción del derecho de libre tránsito. En cambio de ello, las sanciones propias no suponen privación de la libertad, sino restricción efectiva de la misma, por lo cual será la JEP la que determine caso a caso si la sanción puede cumplirse en forma armónica con el ejercicio de un cargo de elección popular. En el numeral 60 del punto 5.1.2 se define la restricción efectiva de la libertad como la existencia de mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento y certificar si se cumplió. A renglón seguido se establece que la JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de la libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes, con los siguientes criterios. A. Fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las zonas veredales transitorias de normalización. B. Fijarán los horarios de cumplimiento de las sanciones restaurativas. C. Durante los periodos de horarios de ejecución de la sanción, cualquier desplazamiento del sancionado para acceder a actuaciones diferentes al cumplimiento de la sanción deberá ser autorizado por la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz. D. En la sentencia se determinará el lugar de residencia de la persona que ejecutará la sanción acordada durante el periodo de su ejecución. Si durante el periodo de cumplimiento de la sanción se impusiera la realización de distintos proyectos, el tribunal irá determinando en cada caso los distintos lugares de residencia del sancionado. F. El cumplimiento de estas sanciones será compatible con el cumplimiento por los sancionados de otras tareas u obligaciones derivadas del acuerdo final de paz. G. Indicarán
al órgano que verifique el cumplimiento de la sanción y la periodicidad con la que deberá rendirle informes sobre la ejecución de la sanción. De las circunstancias descritas se infiere que será la JEP la que se encargue de establecer si las sanciones propias permitirán o no el desplazamiento para concurrir a sesiones en cuerpos colegiados, en especial si estos se reúnen en una ciudad distinta al lugar de la restricción efectiva de la libertad y si serán o no compatibles con el cumplimiento de un horario laboral, etcétera. Teniendo en cuenta que será la JEP la que determine en qué casos las sanciones ordinarias pudieran ser o no compatibles en la práctica con el ejercicio de los cargos de elección popular, debería ser dicho tribunal el que estableciera si el marco normativo existente es suficiente para cumplir su función o si se requieren algunas reglas adicionales para la individualización de las sanciones propias. Frente a la participación política de las personas enjuiciadas por la JEP, no se encuentra vicio de sustitución de la Constitución, como pasará a explicarse. Si bien en la sentencia C-577 del 2014, la Corte Constitucional condicionó el ejercicio de la política en contextos de justicia transicional al cumplimiento de la pena impuesta, en esta oportunidad nos encontramos frente a una norma diversa, dado que el diseño actual implica la construcción de un sistema integral que ha generado unos nuevos equilibrios frente a los derechos de las víctimas. Por tal razón no es idéntico al anterior y por ende tampoco implica las mismas tensiones frente a los ejes axiales de la Carta. En el diseño constitucional juzgado en la sentencia C-577, el constituyente no había contemplado un sistema integral para reparar a las víctimas, que contara al mismo tiempo con mecanismos concretos y efectivos para la verdad y aplicación de justicia, sino que se trataba de un marco general. Ello requirió que en su enjuiciamiento se hiciera un énfasis mayor en las medidas de limitación de los derechos en contexto de justicia transicional, y de allí surgió como una exigencia de los ejes axiales que la participación en política debiese estar suspendida hasta el cumplimiento total de la sanción. En cambio de ello, el nuevo sistema diseñado aumentó y concretó el estándar de satisfacción a los derechos de las víctimas, lo que permite efectuar una alteración de la ecuación frente a los derechos limitados, entre ellos el momento en que se habilitaría el ingreso a la participación política. Tercero, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de que un exmiembro de las FARC que esté ejerciendo un cargo de elección popular desconozca los mecanismos y medidas establecidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? ¿Y qué mecanismos de verificación se han instituido para que un exmiembro de las FARC que esté ejerciendo un cargo de elección popular cumpla con los compromisos adquiridos en el sistema? Sobre las consecuencias que podrían generar los incumplimientos a las condiciones del sistema frente a los derechos políticos, el Ministerio Público considera que a pesar de que el Acto Legislativo 1 de 2017 no establece distinciones frente a la gradación de las infracciones a las condiciones del sistema, aquellas inobservancias que sean graves deberían configurar una inhabilidad sobreviniente para el ejercicio de la política, como pasará a explicarse. En el ordenamiento constitucional y legal ordinario, toda persona condenada por un delito que no pudo ser amnistiado, en razón a que dicha conducta excedió los márgenes admisibles para el delito político, estaría sujeta a la inhabilidad para ser elegido. Justamente como uno de los contenidos del acuerdo es que no se apliquen dichas consecuencias de inhabilitación, la pérdida de los beneficios de la justicia del sistema incluye también la configuración sobreviniente de aquella. Ello no solo responde a la materialización de la lógica derivada de la naturaleza del sistema de justicia transicional y a la debida diligencia que puede ser exigida, sino que además resulta una condición necesaria para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Cuando un sistema de justicia transicional efectúa una disminución al componente retributivo para permitir maximizar los demás, no es posible consentir un incumplimiento que tenga consecuencias frente a los derechos de las víctimas. No obstante, como ni en el acuerdo ni en la normatividad vigente existe una definición respecto de lo que puede interpretarse como un incumplimiento de los mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ni la forma en que pueden catalogarse los incumplimientos, corresponderá a la JEP efectuar las referidas gradaciones. Ello en la medida en que no parece razonable que los incumplimientos leves deban ser tratados de la misma forma que los más graves. Sin embargo, para dar aplicación al principio de legalidad que rige en materia penal, la Procuraduría estima necesario solicitar a la Corte que exhorte al Congreso para que regule las consecuencias de los incumplimientos de las medidas del sistema de justicia transicional, teniendo en cuenta que éstas necesariamente tendrían implicaciones frente a los beneficios entregados. Ahora bien, superando la indefinición normativa que existe en torno a una eventual gradación de los incumplimientos, si me permiten
continuar, no me demoro mucho. Ahora bien, sin embargo, para dar aplicación al principio de legalidad que rige en materia penal, la Procuraduría estima necesario solicitar a la Corte que se exhorte al Congreso para que regule las consecuencias del incumplimiento de las medidas de este sistema, teniendo en cuenta que estas necesariamente tendrían implicaciones frente a los beneficios entregados. Ahora bien, superando la indefinición normativa que existe en torno a una eventual gradación de los incumplimientos y dado por sentado que los más graves tienen como consecuencia necesaria la pérdida del beneficio de la habilitación política, se procederá a responder cuáles son los órganos llamados a controlar dicha situación. En el ordenamiento jurídico existen una serie de mecanismos para controlar la legalidad de los actos electorales frente a inhabilidades preexistentes y sobrevinientes. Para dicho fin son procedentes, entre otras, la acción de pérdida de investidura, de nulidad electoral y la de carácter disciplinario por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. No obstante, según el artículo 6 del Acto Legislativo 1 del 17, la competencia del sistema es prevalente sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas sometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta sobre el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. Dicha norma constitucional deriva en que la JEP será el único órgano habilitado para controlar el cumplimiento de las sanciones y de las exigencias del sistema, además para definir los efectos de los eventuales incumplimientos del mismo. Ello implica que se debe hacer una distinción entre el componente para establecer que ha existido un incumplimiento y los órganos habilitados para hacer cumplir las consecuencias en ámbitos que excedan lo penal. Para la Procuraduría, en razón del referido artículo 6 del Acto Legislativo 1 del 16, solo la JEP podría establecer que se han incumplido los requerimientos del sistema. Pero una vez esto ocurra, los demás órganos estatales quedan habilitados para ejercer sus competencias ordinarias frente a la inhabilidad sobreviniente que se genera con fundamento en dicha decisión. Bueno, creo que en relación con… Solamente voy a leer un par de párrafos en relación con la última pregunta sobre garantías que le son aplicables en los medios de comunicación social para el partido o movimiento político que surja de las FARC-EP a la actividad política legal en cuanto a los espacios gratuitos en radio y televisión. En esto se encuentra que ni el Acuerdo para la Paz ni el Acto Legislativo 3 del 17 han entregado a las FARC ningún beneficio o prerrogativa en torno a dicho tema, ya que el numeral 4 del artículo transitorio primero de esa enmienda constitucional establece que el partido político de las FARC tiene derecho a acceder a los espacios en los medios de comunicación social en las mismas condiciones de los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes. Y se deja ahí, digamos, una explicación de la normatividad vigente al respecto. Mil gracias. Se concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Rodrigo Rivera Salazar, Alto Comisionado de Paz. Se conceden 15 minutos para la intervención. Gracias, señor presidente, honorables magistrados de la Corte Constitucional. En atención a la convocatoria efectuada por la Honorable Corte Constitucional, me permito intervenir como Alto Comisionado para la Paz en el marco de la revisión de constitucionalidad que esta corporación viene efectuando sobre el Acto Legislativo 03 del año 2017. Y quisiera empezar, honorables magistrados, por contarles las importantes noticias que en torno a la implementación del acuerdo del Teatro Colón viene recibiendo nuestro país. La semana pasada, exactamente el 15 de agosto, la misión de las Naciones Unidas en Colombia concluyó la extracción de los contenedores con las armas de las FARC que se encontraban ubicados en 26 zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. En total, según informe rendido por la ONU, el material transportado en los contenedores consta de 8.112 armas y casi 1.300.000 cartuchos incinerados. De igual forma, se nos comunicó por parte de la ONU que a la fecha tienen información de 873 caletas, de las cuales 510 han sido localizadas de manera exitosa. En las mencionadas caletas se han encontrado hasta el momento 795 armas, 293.803 municiones de diferentes calibres de armas ligeras, 22.077 kilogramos de explosivos diversos, es decir, 22 toneladas, 25.216 metros de cordón detonante y mecha lenta, 3.957 granadas, 1.846 minas antipersonales,
27.282 iniciadores estopines y 1.130 municiones de mortero, entre las que se identifican de 81 milímetros, 60 milímetros y aún cohetes. Definitivamente, honorables magistrados, estamos presenciando uno de los momentos más soñados por todos los colombianos. Es precisamente la finalización de las FARC como organización armada. Por su parte, con el fin de garantizar la reincorporación a la vida civil de quienes hacían parte de las FARC como organización armada, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la fecha, ha acreditado a 10.695 integrantes de las FARC, entre guerrilleros, es decir, lo que llamamos comúnmente enfusilados, milicianos, sus redes de apoyo, y privados de la libertad. El principal objetivo de un proceso de paz es ponerle fin al drama del conflicto, de la violencia, del terror, lograr la dejación de las armas por parte de un grupo armado al margen de la ley, lograr que rinda su voluntad de hacer daño y de recurrir a la violencia, y buscar posteriormente la transformación de la organización armada en organización política. La primera parte de ese objetivo la hemos cumplido. Y repito, las FARC como organización armada ha desaparecido. Nos corresponde ahora propiciar su tránsito a una nueva organización política, y fue por esto que tanto en el acuerdo final suscrito en el Teatro Colón, refrendado por el Congreso de la República y que fuere avalado por esta honorable corporación, como en el acto legislativo que se encuentra en revisión, se dejaron planteadas unas medidas que ayudarán a propiciar dicho tránsito. Procesos de paz como los desarrollados en El Salvador o en Mozambique se tradujeron, por ejemplo, en la transformación de las guerrillas en partidos políticos. En otros procesos, como el de Guatemala e Indonesia, se garantizó igualmente la participación política de quienes dejaron las armas. El caso colombiano no ha sido muy distinto. La Constitución de 1991 desarrolló una serie de mecanismos que han permitido la reintegración de diversos grupos armados al margen de la ley a la vida política, social y económica de nuestro país. El artículo 12 transitorio de la Constitución buscaba desde aquel entonces que aquellos grupos guerrilleros vinculados a un proceso de paz pudieran tener representación en el Congreso de la República con el fin de generar garantías de participación política a quienes estuvieran comprometidos sinceramente con la dejación de armas. Para tal efecto, se facultaba al gobierno para la creación de circunscripciones especiales de paz o incluso para que nombrara a un número plural de congresistas en cada cámara. Casos como los del EPL, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores son muestras de las garantías positivas dadas a algunos grupos guerrilleros que permitieron su transición a la democracia. El EPL hizo su transición a organización política como partido político y pasó a llamarse Esperanza, Paz y Libertad. Se acordó, entre otros aspectos, su participación con 2 voceros en la Asamblea Nacional Constituyente. El PRT igualmente hizo su tránsito a partido político, con garantías administrativas, de seguridad, entre otras, y con un cupo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Por su parte, el Quintín Lame tuvo un vocero para participar en esa misma constituyente. Es decir, en la génesis misma, en la matriz de la Constitución del 91, está este mismo concepto de brindar una segunda oportunidad a quien se arrepiente, deja las armas, abandona toda intención de hacerle daño a la sociedad y busca una oportunidad de hacer política desarmada. A la corriente de Renovación Socialista igualmente le fueron asignadas 2 curules para su participación en la Cámara de Representantes durante el periodo 94-98. El acuerdo final, que se traduce en el acto legislativo que actualmente revisa la Honorable Corte Constitucional, busca materializar la transformación de una organización armada en organización política, abriéndole la posibilidad de participar de manera directa en el Congreso de la República, transitoria y excepcionalmente. En primer lugar, y como una consideración principal para la transformación de las FARC en organización política, se exige haber surtido completamente el proceso de dejación de las armas. Esta es una condición esencial que garantiza que las FARC se acaban como organización armada antes de ejercer cualquier actividad política. En segundo lugar, el partido político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal
deberá cumplir con los requisitos exigidos para la conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos políticos de conformidad con la Constitución y con la ley. En este sentido, la entrega de bienes cuya procedencia ilícita se presume por parte de las FARC se constituye en un paso más hacia su tránsito a la legalidad como partido político. Para este partido procederá, igual que para el resto de los partidos, la aplicación de las normas legales vigentes que sancionan con la pérdida de la personería jurídica la financiación de organizaciones políticas con fuentes prohibidas. Asimismo, ese partido deberá competir electoralmente con el resto de partidos y movimientos políticos y no tendrá curules asignadas a dedo. Como tercer aspecto fundamental está la transitoriedad. Las medidas excepcionales descritas en este acto legislativo van algunas hasta el año 2022 y otras hasta el año 2026. Esto crea las condiciones para gestionar un proyecto político dentro de la legalidad y adicionalmente le brinda a ese partido una participación activa en la propia implementación de lo que ellos mismos como organización acordaron en el acuerdo final, lo cual incluso servirá como mecanismo de rendición de cuentas por el cumplimiento de sus obligaciones. Para resumir, ya como partido político, tendrán las FARC o el partido político que surja de su transición a la legalidad las mismas obligaciones y restricciones que cualquier otro partido político. Teniendo claro el contexto, así como una serie de ejemplos que tanto en nuestro país como internacionalmente han ocurrido y que permiten el tránsito a la democracia de quienes han estado al margen de la ley, procedo a responder las preguntas planteadas por ustedes en el tercer eje temático que se refiere, comillas, a la inscripción de listas únicas de candidatos propios del partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal o en coalición y la asignación de curules en Senado y Cámara, cierro comillas. Para la asignación de las curules en el Senado de la República, que se le garantizan al nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, con el fin de garantizar los derechos de quienes han estado en la democracia, especialmente de los partidos minoritarios, se acordó en el acto legislativo que para los periodos 2018 a 2022, 2022 a 2026, se adicionarán 5 curules en dicha corporación. De esta manera, ni el umbral ni la cifra repartidora afectarán las demás listas que compitan por las curules ordinarias en esta corporación. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá inscribir listas propias o en coalición con otro partido político como requisito para obtener sus curules. En efecto, y tal como lo describe el acto legislativo, para la asignación de las curules hay 2 operaciones. La primera incluye la suma de votos de todas las listas participantes para el Senado de la República con el fin de establecer el número de curules al que tendría derecho el nuevo partido. Esto implica que la cifra repartidora y el umbral son incluso mayores para este partido. En caso de que los votos le permitan obtener 5 o más curules en Senado, no se les garantizarán curules adicionales. La garantía se activa si el número de votos no le permite a la lista del mencionado partido obtener por lo menos 5 curules. La segunda operación excluye los votos de la lista de este partido con el fin de establecer la cifra repartidora para las demás listas. En el caso de la Cámara de Representantes, el número de escaños únicamente crecerá en el caso de que el nuevo partido no obtenga curules por la vía ordinaria. Es decir, que si por la vía ordinaria las listas presentadas por este partido logran que se les asignen, por ejemplo, 3 curules, las 2 adicionales para completar las 5 serán agregadas a las actualmente existentes en dicha corporación. Segunda pregunta, ¿qué consecuencias jurídicas se derivan de la imposición de una condena en la Jurisdicción Especial para la Paz y el ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular por parte de quien haya sido combatiente de las FARC? De una parte, tal y como se establece en el acto legislativo 3 del año 2017, aquellos candidatos que hubieran sido miembros de las FARC deberán, en el momento de inscripción de sus candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Incluso en el propio proceso de acreditación desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cada uno de los 10.695 acreditados ya firmó y estampó su huella en un acta en la que se comprometen, primero, a terminar el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente, y segundo, a contribuir a las medidas y mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un acta como esta, en donde cada uno de ellos estampó su firma
asumiendo estos compromisos, y no solamente su firma, sino la impresión de su huella dactilar. En este sentido, teniendo en cuenta que el mencionado sistema es un mecanismo de justicia transicional que tiene como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ese compromiso se constituye en una obligación esencial, principal, para quienes participen y se beneficien de él. Por esta razón, en cualquier caso de incompatibilidad entre el cumplimiento de una condena impuesta por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y el ejercicio simultáneo de un cargo de elección popular, deberá primar el cumplimiento de la sanción impuesta por los jueces especiales de paz. De otra parte, complementario a lo anteriormente expuesto, honorables magistrados, es importante subrayar que el tratamiento especial de justicia, entendido como la aplicación de las sanciones especiales del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está condicionado, bajo el principio de la buena fe, a la contribución a la verdad y la reparación de quienes deciden acogerse a un sistema que está centrado en las víctimas. En este sentido, no resultaría admisible el ejercicio de la política por parte de quienes incumplan con sus obligaciones ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este punto vale la pena precisar que no existen patrones internacionales que en procesos de transición prohíban la participación política de excombatientes. Por el contrario, tal y como se demostró con algunos ejemplos en la parte inicial de esta intervención, la participación política de quienes dejan las armas es un elemento fundamental que permite la reincorporación a la vida civil de quienes se encontraban en armas de manera ilegal. Las posibilidades reales de involucrarse en la política permiten a las organizaciones armadas que dejan las armas encontrar un verdadero elemento de influencia en las instituciones democráticas que garantiza confianza y que, combinado con los elementos propios de la justicia transicional, verdad, reparación y garantías de no repetición, permite una real posibilidad de transición hacia el fin del conflicto y la construcción de la paz. Respecto a las garantías para el nuevo partido en los medios de comunicación, el acto legislativo en el numeral 4 del artículo transitorio 1 establece que los espacios en medios de comunicación serán los mismos que para el resto de partidos o movimientos políticos. Es decir, se establece un equilibrio de participación del nuevo partido con el resto de partidos políticos en los medios de comunicación que usan el espectro electromagnético, que son aquellos sobre los cuales el Estado dispone de espacios propios para la divulgación de plataformas políticas. Honorables magistrados, el proceso de reincorporación a la vida social, económica y política es un elemento esencial, sustancial, central para la consolidación de una paz estable y duradera. Permítanme terminar citando una parte del acuerdo final que resume la necesidad de este acto legislativo que esta honorable corporación se encuentra revisando. Abro comillas. El proceso de reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de contribuir a la terminación del conflicto armado, convertirse en sujeto político legal y aportar decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición y a transformar las condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio nacional. Cierro comillas. Se trata de un elemento esencial de este acuerdo de paz. En el corazón del acuerdo está cambiar las armas por el ejercicio legal de la política. Muchas gracias. Se invita a presentar su intervención al doctor Andrés Molano Rojas, miembro del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Honorables miembros de la Corte Constitucional, el empleo de la violencia como instrumento de acción política es inaceptable en toda democracia verdaderamente digna de ese nombre, en la que son el imperio de la ley y el reconocimiento del orden constitucional y no la primacía de hecho obtenida mediante la coacción y el miedo, los que definen el marco en el cual debe darse el debate público, así como la conformación, ejercicio y control del poder político. En ese orden de ideas, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado, suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, encuentra su sentido último en la reafirmación de los principios fundamentales del orden constitucional y en la consolidación de una democracia pluralista y efectiva, así como en el sometimiento de todo proyecto político a las reglas que sirven de garantía a la plena realización de dichos principios.
En atención a la invitación cursada por la Honorable Corte Constitucional mediante Auto 360 del 19 de julio de 2017 y de cara al proceso de revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 3 de 2017 que se surte en esta corporación, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga quisiera compartir con los honorables magistrados las siguientes observaciones sobre la normatividad adoptada para regular parcialmente el componente de reincorporación política del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. No cabe duda de la importancia simbólica y material de la incorporación de las FARC al sistema político colombiano en el marco de la Constitución de 1991 y de su necesaria condición, la renuncia al uso de la violencia como forma de acción política. No es, en todo caso, la primera vez que como resultado de un proceso de negociación una organización armada transita la vida política, por lo que el país dispone a la hora de establecer los parámetros según los cuales habrá de producirse esa transición de importantes precedentes y lecciones aprendidas. Aunque el tránsito de la acción política armada a la competencia política democrática de una organización como las FARC pueda requerir de un régimen especial, pues de lo contrario esta no sería más que un postulado nugatorio, lo anterior no justifica un régimen excepcional y ad hoc, mucho menos si el mismo compromete los principios constitucionales fundamentales o afecta sustancialmente el carácter democrático del sistema político colombiano. Las condiciones especiales que se establezcan a efectos de la incorporación política de las FARC deben ser estrictamente necesarias y proporcionales a la finalidad a la cual sirven: el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, y frente a la cual esa incorporación política tiene un carácter esencialmente instrumental. Exceder los límites de la necesidad y la proporcionalidad supondría un grave riesgo para la consecución de ese propósito. En congruencia con lo anterior, debe subrayarse que lo dispuesto en el Acto Legislativo 2 de 2017, en el sentido de que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final, no entraña ni mandato ni autorización para que en aras de la implementación del acuerdo final se sustituya la Constitución política ni en todo ni en parte, y que ni en todo ni en parte esta está subordinada a las cláusulas en él contenidas. A la luz de lo anterior, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, tras estudiar el Acto Legislativo 3 de 2017, quisiera hacer los siguientes comentarios. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no resulta admisible que a través de una reforma a la Constitución se establecen normas puramente singulares o adoptadas exclusivamente para ser aplicadas a unos sujetos particulares y concretos, pues las normas de carácter ad hoc, dirigidas a favorecer o en su caso a desmejorar las condiciones de un grupo específico de personas, violarían el presupuesto de generalidad o universalidad que deben tener los preceptos constitucionales. Así lo ha señalado esta corporación en las sentencias C-588 de 2009 y C-249 de 2012. Tal es precisamente el caso de las disposiciones del Acto Legislativo 3 de 2017, las cuales, a pesar de tener un carácter transitorio, no reforman la Constitución, sino que establecen, siquiera temporalmente, un régimen privilegiado, excepcional y singular a favor de un grupo específico y más concretamente el partido o movimiento político que emerja de la guerrilla de las FARC una vez haya finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de esa organización. En efecto, el Acto Legislativo 3 de 2017 otorga por esa vía rango constitucional al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la vida política. Igualmente, constitucionaliza las reglas sobre su financiamiento y el de su centro de pensamiento y formación política, así como las relativas al financiamiento preponderantemente estatal para las campañas de sus candidatos a la presidencia y al Senado de la República en las elecciones de 2018 y 2022. Ningún otro partido o movimiento político tiene ese rango constitucional.
Asimismo, el Acto Legislativo 3 de 2017 consagra un régimen privilegiado con arreglo al cual los candidatos que hubieran sido miembros de las FARC-EP deberán en el momento de la inscripción de las candidaturas expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contemplados en el Acto Legislativo 1 de 2017. Lo anterior implica sujetar el cumplimiento de la Constitución y las leyes a una simple manifestación unilateral de voluntad, sin que hayan sido previstas las consecuencias ni del incumplimiento de ese compromiso, como de la eventual imposición de una condena en la Jurisdicción Especial para la Paz o de la satisfacción de las reparaciones a que hubiera lugar. Ante este vacío jurídico, se abre la posibilidad de que un individuo llamado a asumir su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz e incluso sancionado por ella, estuviera ejerciendo como miembro del Congreso a pesar de la gravedad de los delitos que haya cometido y de la existencia de una sentencia en su contra, en perjuicio de la legitimidad de las instituciones y los derechos de las víctimas, y en desmedro de la dignidad que confiere a los congresistas el hecho de que representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común y son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura, según lo dispone el artículo 133 de la Constitución Nacional. El tratamiento privilegiado que se otorga al partido o movimiento político que surja de las FARC se ve reflejado también en la asignación por defecto de curules en el Senado y la Cámara de Representantes con independencia de votos que obtengan en las listas a efectos de la conformación de esa corporación en las elecciones de 2018 y 2022. Este privilegio implica un tratamiento desigual, no solo frente a los demás partidos políticos que participan en la competencia electoral con sujeción a las reglas ordinarias, sino frente al conjunto de los ciudadanos. En efecto, este régimen privilegiado, basado en la preasignación de curules, vulnera el principio fundamental de la igualdad del voto, pues tiene como consecuencia que los sufragios emitidos por el partido o movimiento político que surja de las FARC o la coalición de la cual haga parte podrían tener un valor mayor que los emitidos por el resto de los ciudadanos a favor de cualquier otro partido o movimiento político. Adicionalmente, el régimen privilegiado del que gozaría el partido o movimiento político que surja de las FARC constituye una ventaja para este y una desventaja para todos los demás ciudadanos a la hora de ejercer su derecho, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, pues para tales efectos estarían sujetos a las condiciones y requisitos más gravosos del régimen ordinario. En síntesis, el régimen contemplado por el Acto Legislativo 3 de 2017, que excede tanto la necesidad como la proporcionalidad relativas al fin último al que debe estar orientado el proceso de incorporación política de las FARC, pone en entredicho los siguientes principios, algunos de ellos esenciales del orden constitucional y por lo tanto insustituibles en el ejercicio del poder de reforma constitucional. Primero, el principio desarrollado por la propia Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, según el cual no puede, bajo la apariencia de una reforma constitucional, introducirse una determinación jurídica singular en el ordenamiento superior. Segundo, el principio de responsabilidad, con arreglo al cual los ciudadanos pueden exigir a través de distintos mecanismos y de manera tanto oportuna como eficaz, responsabilidad a sus representantes por sus decisiones, acciones y conductas. Tercero, el derecho de las víctimas a la reparación efectiva. Cuarto, el principio de neutralidad, que debe asegurar condiciones equitativas de acceso a la competencia y a la actividad política, de suerte tal que el sistema político no acabe sirviendo, por diseño o por funcionamiento, para favorecer o penalizar las perspectivas o legítimos intereses de ningún grupo de ciudadanos. Siguiente, el principio de igualdad de trato aplicable a los partidos y movimientos políticos. El principio de igualdad de voto de los ciudadanos. Y por último, el principio de representación equitativa de los intereses legítimos de todos los ciudadanos en las distintas instancias de toma de decisiones, en este caso el Congreso de la República, sin privilegios ni exclusiones en el marco del pluralismo propio de la democracia. Por último, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga quisiera sugerir respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional que tenga en cuenta que las disposiciones contenidas en el Acto Legislativo 3 de 2017 no deben ser leídas al margen del marco que se configura con otras disposiciones, entre ellas, y para citar solo un ejemplo, el Decreto Ley 899 del 29 de mayo de 2017, por el cual se establecen medidas e instrumentos para la reincorporación económica y social, colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP y que contempla, entre otras cosas, la creación de una organización especial de economía solidaria en cuya constitución y funcionamiento están llamados a intervenir
las FARC-EP y más adelante, por vía directa o indirecta, el partido o movimiento político que surja del tránsito de esa organización a la vida civil. Honorables magistrados, muchas gracias. Se le otorga el uso de la palabra para su intervención al doctor Camilo Mancera, de la Misión de Observación Electoral MOE. Muy buenas tardes, honorables magistrados. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, agradecer la invitación a participar en esta importante audiencia. Bueno, desde la Misión de Observación Electoral vengo a responder las preguntas que ustedes respetuosamente nos hicieron. Voy a arrancar con la primera de ellas, que hace referencia a las implicaciones de que el Consejo Nacional Electoral asigne hasta 5 curules ordinarias en el Senado y en la Cámara a los candidatos de la lista propia o en coalición presentada por el partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal respecto de los demás partidos políticos y particularmente los minoritarios. En ese sentido, desde la Misión de Observación Electoral, encontramos dos implicaciones. La primera de ellas, el fortalecimiento del principio democrático, y la segunda de ellas, la generación de un mecanismo que garantiza la no repetición. Esto por cuanto hay una coherencia entre los mecanismos planteados en el Acto Legislativo 03 de 2017 con la vocación de paz de la Constitución del 91. El segundo, también encontramos una coherencia entre las medidas de justicia transicional y lo planteado por el Acto Legislativo 03 de 2017. Y finalmente, también encontramos un desarrollo del principio democrático que la misma Corte Constitucional ha venido desarrollando a través de jurisprudencia a lo largo de estos últimos años. Hay que tener en cuenta el momento de excepcionalidad en el que nos encontramos. Un momento de excepcionalidad en el que estamos finalizando un conflicto que en el que llevamos más de 50 años. La Corte Constitucional ha determinado la necesidad de diseñar y garantizar espacios de participación política para que precisamente organizaciones que se encontraban en la ilegalidad pasaran a la legalidad. De hacer política con armas, tendremos que pasar a hacer política sin armas. Y esto es algo que la misma corporación ha entendido. La democracia es un principio fundante de nuestra Constitución. Hay que pensar en las medidas que fortalezcan esa democracia, la promoción y participación, para que todos hagamos parte de ellas, para que se integren a estas agrupaciones dentro del marco de la institucionalidad. Así es que se hace el fortalecimiento de la democracia y además se favorece la justicia transicional, en la medida que a través de la inclusión es que se genera la no repetición. La exclusión nos llevó en determinado momento del conflicto, la exclusión es la que nos puede mantener en él. El principio democrático es un principio al cual hay que tender a expandir. El carácter expansivo de este principio no solo ha sido reconocido por la Corte Constitucional, sino asimismo a través de jurisprudencia internacional. ¿Qué más inclusivo que pensar que un grupo que está deponiendo las armas se vincule al órgano representativo por excelencia, que es el Congreso de la República? Así es que se da estabilidad y durabilidad a un acuerdo que fue firmado entre un grupo armado ilegal y el Estado colombiano. Específicamente frente al tema de minorías, desde la Misión de Observación Electoral consideramos que no hay ningún tipo de afectación por las medidas contempladas dentro del Acto Legislativo 03 de 2017. Cuando estamos hablando de minorías, estamos hablando de dos grupos distintos. Los grupos minoritarios políticos que surgen
desde las minorías étnicas, desde los colombianos en el exterior, los cuales no son tocados para nada dentro del acto legislativo. Están las minorías partidistas o partidarias. Estas minorías partidarias tampoco tienen ningún tipo de afectación por lo siguiente: dentro de las dos cámaras que se generan las curules, en Cámara de Representantes estamos pensando en una corporación que representa intereses territoriales. La idea de la Cámara de Representantes, la naturaleza de esta Cámara, la dio la misma Constitución del 91, y es que se van a representar territorios. El que haya muchas agrupaciones o el que surja una agrupación nueva, lo que hace es generar una alternativa más de representatividad territorial. Por su parte, en el Senado, donde sí efectivamente se están representando intereses partidarios, el legislador es muy ingenioso en este sentido y lo que hace es dejar el estado actual o el funcionamiento actual de la elección en Senado tal como está funcionando. Y lo que hace es generar unos espacios adicionales para que las minorías políticas partidarias que están en este momento en esta corporación no se vean afectadas. Pasamos a la segunda pregunta, que hace referencia a las consecuencias jurídicas de una condena que se da en la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con la participación en política. Lo primero que hay que hacer referencia es a una premisa que nos debe regir en este tema, y es: no se puede afectar el deber de impartir justicia por parte del Estado colombiano. La segunda es que las consecuencias o efectos que surgen de las condenas establecidas en la Jurisdicción Especial para la Paz dependen del tipo de sanción. La Jurisdicción Especial para la Paz plantea distintos tipos de sanciones, entre ellas la sanción ordinaria, que es para los casos en que no se reconoce responsabilidad, no se reconoce la verdad. En esos casos se establece una pena privativa de entre 15 y 20 años en establecimiento carcelario. Eso significa que se da una imposibilidad fáctica de darse la participación en política. Eso significa que pese a que el acuerdo final del Teatro Colón, pese a que la Jurisdicción Especial para la Paz contempla la posibilidad de que haya simultaneidad, hay una imposibilidad fáctica. La jurídica se puede llegar a dar. Eso llevaría a que no pueda haber simultaneidad entre la condena y la participación en política. Algo similar ocurre con las sanciones alternativas, sanciones que van entre 5 y 8 años, donde efectivamente hay un reconocimiento de verdad, hay un reconocimiento de responsabilidad, pero esa se da en el marco de un proceso judicial que se adelanta en la JEP. En ese caso, que también se da la sanción de prisión, en esos casos tampoco podría haber simultaneidad entre la condena y la participación en política. Finalmente, el último grupo de sanciones, que son las propias, que son las de la esencia de la justicia transicional, en esos casos creemos que sí se puede dar la simultaneidad, precisamente por la naturaleza de la sanción, que habilita físicamente que se pueda llegar a dar, pero también por la naturaleza misma de la sanción propia. Este debe ser el reflejo de la flexibilización de la justicia, la flexibilización que hace el Estado colombiano para permitir que efectivamente haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Estas sanciones propias también conllevan a la flexibilización que permita la participación en política. Es un mensaje muy bonito el que quedaría en Colombia cuando admitimos que estas personas que han admitido, que han pasado por todo este sistema integral de justicia transicional, puedan participar en política. Finalmente, este tema me lleva a la siguiente pregunta que nos hacen desde la corporación,
y es qué ocurre o qué efectos jurídicos tiene el desconocimiento o incumplimiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Desde la misión de observación electoral consideramos que básicamente lo que debe darse se pasa de nuevo al régimen ordinario de participación en política. ¿Esto qué significa? Que una persona o a un grupo que se le ha dado las posibilidades de dar la verdad, de vincularse a un proceso, de que pueda llegar a participar en política, que se flexibiliza todo un sistema para que estas personas puedan ingresar allí e incumplen, debe ser una sanción supremamente fuerte. Y lo que hacemos es básicamente una analogía con lo que ocurre en la Jurisdicción Especial para la Paz cuando se incumple los compromisos que se adquieren. Eso significaría entonces que para efectos de participación en política aplicaría el régimen de inhabilidades, aplicaría el régimen de responsabilidad política, aplicaría el régimen de reemplazos que tenemos actualmente en la Constitución. De esa manera, es un mecanismo a través del cual el Estado colombiano adquiere un compromiso también con la sociedad, con todos los colombianos, de exigir que efectivamente si se va a flexibilizar es porque vamos a tener verdad, justicia, reparación y no repetición. Finalmente, frente a la última pregunta, que es frente a las garantías en los medios de comunicación, recogemos 3 elementos. El de la igualdad, que está también planteado en el Acto Legislativo 03 del 2017, en el cual se establece que tendrá el mismo régimen que las demás organizaciones políticas. Esta igualdad también está sujeta a la representatividad que tenga cada una de las organizaciones políticas. En ese sentido, dependiendo del número de curules, el número de representantes que tenga esta organización política, también debería hacerse la distribución de los espacios en medios de comunicación. Asimismo, la no discriminación y censura. Dentro de la práctica que se da en las campañas políticas o en el desarrollo de la política, se ve como muchas veces los medios de comunicación y las posibilidades económicas terminan afectando y vetando la posibilidad de participar en política y de llevarle un mensaje a la ciudadanía, dentro de una lógica de voto programático que mantenemos en nuestro país y dentro de nuestro régimen constitucional. La idea es que si estas personas van a tener un acceso a medios, no haya ningún tipo de discriminación y que de hecho, desde la misma autoridad electoral se garantice que efectivamente van a tener el acceso. Muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra para su intervención al doctor Frédéric Massé, director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. Es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad París III. Se le conceden 15 minutos, doctor. Muchas gracias. Honorables magistrados de la Corte Constitucional, buenas tardes. Les agradezco por la invitación a participar en esta audiencia. Antes de empezar, quisiera precisar que no voy a hablar en nombre de la Universidad Externado como tal, sino que hablaré en mi nombre propio. De manera general, me parece que el Acuerdo de Paz plantea disposiciones bastante equilibradas entre los derechos y deberes de los excombatientes para poder participar en política. Dicho eso, en mi opinión, todavía persisten algunas disposiciones sobre las cuales tengo algunas reservas y que, a mi modo de ver, hacen que sea más difícil que la sociedad colombiana acepte en su amplia mayoría la transformación de las FARC en partido político legal y no armado.
Hasta hace poco, la Constitución colombiana prohibía a las personas quienes hayan sido condenadas por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior, la posibilidad de ejercer puestos públicos y de presentarse a cargos de elección popular. Para mí, esa prohibición equivalía a una doble condena porque negaba la posibilidad de recuperar algunos derechos civiles y políticos una vez pagada la condena. Por eso se modificó la Constitución y en especial su artículo 122 a través del acto legislativo número 1. Pero en mi opinión, se modificó la Constitución otorgando derechos a los excombatientes de las FARC sin condicionar suficientemente estos derechos a unas obligaciones y contrapartes. Me explico. Si bien me parece ética y políticamente correcto que personas que hayan sido condenadas por alzarse en armas puedan recuperar sus derechos y ser candidato a cargo de elección popular, este derecho a participar en política hubiera debido ser autorizado solamente después de haber cumplido con eventuales condenas. El hecho de estar en contra de una doble condena no significa que no se deba proceder a ninguna condena tampoco. Es decir, si bien es justo que uno tenga el derecho de recuperar sus derechos civiles y políticos una vez cumplida una condena, el hecho de eliminar la doble condena tampoco significa que uno se pueda sustraer a la justicia. De tal manera que, en mi opinión, los ex miembros de un grupo armado ilegal que quisieran participar en política deberían poder hacerlo, pero solamente después de haber sido juzgados y condenados y haber pagado sus penas. Ahí está el primer problema, o mi primera reserva, porque en artículo transitorio 1.5 del acto legislativo número 3 de 2017, el único requisito para que los candidatos a cargo de elección popular que hubiesen sido miembros de las FARC-EP es que hayan expresado formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos de justicia transicional, lo que significa que exmiembros de las FARC podrían ser elegidos sin haber sido condenados ni pagado su eventual pena. Y a mi modo de ver, esta disposición plantea un problema jurídico, pero sobre todo plantea un problema político y moral. Si uno quiere ser candidato a un cargo de elección popular, los electores deberían saber por qué o qué crímenes ha cometido esta persona, cuál fue su condena y si o no pagó su pena. Si uno quiere votar por alguien que ha cometido crímenes, pero que ha sido juzgado y que ha pagado con su condena, está bien. Pero los electores deberían poder saber por quién van a votar en pleno conocimiento del pasado de este candidato, y este candidato debería estar a salvo con la justicia. En resumen, no solamente me parece bien, sino indispensable que se autorice la participación de exmiembros de las FARC en política, pero esto hubiera debido ser permitido solamente una vez estos exmiembros hayan pasado por la justicia transicional. ¿Qué pasaría si un miembro de las FARC elegido en cargo de elección popular resulte condenado por la JEP después de haber sido elegido? Obviamente, es cierto que no sería el primer político condenado durante el ejercicio de su mandato. Pero si se sabe de antemano que un candidato de las FARC está pendiente de la JEP, me parece que se debería esperar a que los jueces se hayan pronunciado sobre su caso antes de poder presentar su candidatura a un cargo de elección popular. Yo les pregunto a las FARC, ¿cuál hubiera sido el problema de tener que esperar los resultados de la JEP antes de poder presentarse a un cargo de elección popular? Durante las negociaciones de paz, los dirigentes de las FARC repitieron que no les interesaba tanto ir al Congreso, sino que iban a influir de otra manera en política. Está bien, pero si realmente esto hubiese sido así, ¿por qué esos dirigentes no se autoexcluyeron de cualquier puesto de elección popular hasta que hayan pasado por la JEP? No se trata de impedir que las FARC presenten candidatos a cargos de elección popular. Se trata de impedir de manera temporal que personas que no estén a salvo con la justicia transicional puedan presentarse a cargo de elección popular. De ahí mi segunda reserva al acuerdo de paz sobre el punto de la incorporación política. A mi modo de ver, el acuerdo de paz y los actos legislativos 1 y 3 presentan un pequeño problema adicional. Los actos legislativos no solamente autorizan a los exmiembros de las FARC-EP a ser candidato a cargos de elección popular, sino que también habilitan a esos últimos para ejercer empleos públicos. Y ahí reside, a mi modo de ver, otro problema, porque una cosa es que unos exmiembros de grupos armados ilegales puedan presentarse a cargo de elección popular y que los electores decidan si quieren o no votar por ellos. Pero otra cosa bastante diferente
es que estas personas estén nombradas a puestos públicos sin someterse a un voto popular. En este caso, sería lo que el politólogo norteamericano Karl Deutsch llama un regalo perverso. Se habla de un regalo perverso cuando unas personas reciben unos beneficios por dejar de cometer crímenes, beneficios a los cuales los ciudadanos que no violaron la ley no tienen acceso o tienen difícilmente acceso. Finalmente, con respecto al número de curules reservados para las FARC, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, me parece que esta cifra no es demasiado poquita ni tampoco exagerada. No es demasiado poquita porque 5 senadores más 5 representantes es una cifra más que simbólica. Al mismo tiempo, esa cifra no me parece exagerada porque con apenas 5% del Senado y menos del 3% de la Cámara de Representantes, las FARC no se convertirán en los dueños del Congreso. No tendrán suficientes curules para imponer la agenda en el Congreso, aunque sí podrán participar e influir de cierta manera en los debates y las decisiones del Congreso. Algunos dijeron que estos curules son más de lo que pueden esperar las FARC. Tal vez. Otros criticaron el hecho de que recibieran más curules de las que tienen reservadas algunas minorías étnicas en Colombia. Minorías étnicas que son más que las personas que representan las FARC. Es cierto, pero en el caso es diferente. El caso de las FARC es diferente, porque en este caso se trata de medidas transitorias y no permanentes. Una cosa es que se vean reservadas unas curules durante 2 periodos legislativos. Otra cosa habría sido que hubieran recibido curules de manera indefinida, como es el caso de estas comunidades indígenas y afrocolombianas. Último punto. Algunos dicen que hay que sumar las circunscripciones especiales de paz al poder que tendrán las FARC en la Cámara de Representantes. Esta afirmación me parece bastante especulativa. Primero, porque eso significa asumir que esas organizaciones que van a presentar candidato son todas afines a las FARC. Y como sabemos, en muchos de los procesos de paz, los movimientos, las asociaciones que durante el conflicto apoyaron a un grupo armado ilegal, cuando se firma la paz, recuperan cierta autonomía y no apoyan de manera automática a este partido o a este movimiento de guerrilla transformado en partido político. Segundo, no creo que las FARC ni los movimientos o los movimientos afines a las FARC vayan a ganar en todas esas circunscripciones. Ya como lo hemos visto en algunas elecciones anteriores, en zonas supuestamente controladas por las FARC, no fueron las FARC o fueron más bien el Centro Democrático que ganó algunas circunscripciones. De tal manera que esas cifras, 5 representantes, 5 curules a la Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado, no me parece una cifra exagerada. A manera de conclusión, puede ser que el futuro político de las FARC será incierto y difícil, pero eso me parece importante, y por eso, me parece importante que se hayan tomado medidas de discriminación positiva para darles derechos y garantías en su transición a la vida legal y no armada. Estas disposiciones de discriminación positiva no son del todo justas, puede ser, como cualquier medida de discriminación positiva, pero son transitorias. Para los que creen en el futuro de las FARC, estas medidas deben permitir que esta transición se haga de la mejor manera posible. Y para los que no creen en el futuro de las FARC, quisiera recordar que el objetivo no es de debilitar a las FARC, sino de darles todas las garantías para poder fortalecer a este movimiento y para que a futuro, si no les va bien en política a través de las urnas, no tengan ninguna excusa o no se inventen justificaciones para volver a tomar las armas con el pretexto de no pudieron ejercer política dentro de la democracia colombiana. Eso es el desafío y este desafío pasa por medidas de discriminación positiva transitorias para su reincorporación en política. Por eso, y a pesar de las salvedades que yo mencioné, a mí me parece que el texto del acto es exigible y que por eso se tiene que implementar algunas recomendaciones, pero no va en contra del sentido de la esencia mismo de ese acto legislativo. Muchas gracias. Se otorga el uso de la palabra para su intervención a la doctora Patricia Inés Muñoz G.,
docente asociada a la Pontificia Universidad Javeriana, investigadora del Grupo Estado, Conflicto y Paz. Se le conceden 15 minutos, doctora. Gracias. Buenas tardes, honorables magistrados. Buenas tardes a la audiencia. En un Estado social de derecho, la participación política representa la base de la democracia, ya que a través de esta participación, los ciudadanos no solo forman, construyen e inciden en las decisiones políticas del Estado, sino que además tienen la posibilidad de acceder y ejercer el poder político. La incorporación de las FARC a la vida política y en particular a la política electoral luego de un prolongado conflicto se concreta en la creación de un partido a través del cual participarán en la competencia electoral bajo reglas que le permitan una competencia equitativa. El acuerdo final para la terminación del conflicto, en su punto 2, participación política, apertura democrática para construir la paz, tiene como componentes centrales los siguientes: derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política con especial cuidado de líderes, organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos. Promoción de mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles territoriales que permitan a las comunidades decidir. Construcción desde abajo sobre asuntos de interés público y comunitario. Garantías para la movilización y la protesta social y procesos de democratización que conduzcan a la transformación de la cultura política y promuevan la recuperación de la legitimidad de la acción política. Reforma del sistema electoral para orientar el rediseño institucional. Reforma política que hoy se discute en el Congreso de la República y que hay necesidad de articular en lo que tiene que ver con la reincorporación política de las FARC. Y medidas efectivas para promover una mayor participación de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. He citado la síntesis de Planeta Paz en torno al componente de participación política. Estos componentes nos recuerdan que el logro de la paz va más allá del cese de hostilidades. La meta última de un proceso de construcción de paz es crear las condiciones para evitar que el conflicto resurja. Por tanto, además del desarme, se hace necesario que el proceso vaya acompañado de medidas tendientes a permitir el trámite de las demandas ciudadanas a través de los mecanismos institucionales. Y en este marco juegan un papel central los procesos de democratización, que no son otra cosa que los caminos a través de los cuales los países desarrollan instituciones, patrones de comportamiento y una cultura política que respete el Estado de Derecho. Cito a Aspuru y a Blanco. En este marco, pues, los partidos políticos se convierten en instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho, por las competencias y por las funciones que se le asignan, agregación y jerarquización de intereses, postulación de proyectos políticos de carácter global, comunicación y orientación de órganos políticos de poder, selección y reclutamiento de personal político y función electoral. Hoy los partidos en Colombia atraviesan por una crisis de confianza en la sociedad. No logran conectar a los ciudadanos. Algunas de sus funciones son ejercidas a cabalidad por otras organizaciones. Solo hacen presencia escasamente en la contienda electoral y poco aportan al buen funcionamiento de la democracia representativa. Contribuir a que los partidos políticos se fortalezcan es una necesidad del sistema político. Por tanto, es importante crear condiciones básicas y garantías al naciente partido político de las FARC.
¿Por qué intrasumir la mecánica de la competencia electoral en la cual nuestros actores políticos y varios de nuestros partidos vienen transitando desde tiempo atrás? Los tres ejes del componente de participación, derechos y garantías para la oposición, mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en diversos niveles, y los relacionados con las medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, nos ponen de relieve que para lograr la construcción de la paz se requiere la ampliación democrática, que permita el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación de los grandes problemas nacionales. Facilitar el camino para la conformación de nuevos partidos políticos bajo el apoyo, protección del Estado, la implementación de un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos, la inclusión y representación política para las regiones más afectadas por la violencia, el estímulo a la participación electoral de la población y la promoción de la convivencia, la cultura democrática de tolerancia y no estigmatización del opositor político, equipo paz del gobierno. Siguiendo la investigación de Córdoba y Vélez sobre participación política de las FARC y citando a Suárez desde lecciones aprendidas para Colombia desde experiencias internacionales, exponen que su garantía radica en la creación de espacios para que la manifestación de las ideologías de los alzados en armas sean transmitidas por vías pacíficas y democráticas, tales como la conformación de un partido político. Esta situación supone la necesaria modificación del sistema electoral, puesto que este puede resultar demasiado exigente para partidos políticos que se originan y en caso de minorías políticas, incluso podría poner en peligro su continuidad a largo plazo. Vale decir entonces, para terminar esta reflexión inicial, que las medidas que se consignaron en el acuerdo para garantizar y promover una mayor participación en la política nacional, regional y local destaca la promoción del pluralismo político, destaca la promoción de la participación electoral, la promoción de la transparencia, las reformas del régimen y de la organización electoral, la promoción de una cultura política democrática y participativa, la promoción de la representación política de poblaciones, de la participación política y ciudadana de la mujer y de la creación de un nuevo espacio para dar acceso a medios, a los partidos y movimientos políticos. En últimas, se trata de romper de manera definitiva el vínculo entre política y armas, para así garantizar que la política, sea utilizada como espacio y campo de expresión de ideas, para evitar que quienes promuevan la democracia sean sujetos de violencia y persecución. Y es por ello que el ejercicio de la oposición se debe garantizar en condiciones seguras. Se trata de ver en las FARC, si se quiere, contradictores políticos con quienes debatir en el terreno de las ideas. Citando a García, la aceptación por parte de la ciudadanía de quienes hoy dirigen las FARC-EP no desaparecerán del panorama nacional la protección por parte del Estado de la integridad física de los nuevos protagonistas políticos y la superación del estigma. 3 condiciones para garantizar el éxito de la transformación de las FARC en nuevo actor político. Con relación al tercer eje temático y como respuesta a la pregunta 1 relacionada con la asignación de curules, el procedimiento establecido en la norma consagra: una vez finalizado el proceso de dejación de armas, los delegados de las FARC
en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación manifestarán su voluntad de transformarse en partido o movimiento político. Dicha organización podrá presentar lista propia por 2 periodos, 2018 a 2022 y 2022 a 2026, la cual competirá en igualdad de condiciones según las reglas ordinarias. En un primer momento se identificarán y asignarán el número de curules que le corresponden al partido de conformidad con la fórmula ya establecida en la Constitución, artículo 263. Si una vez aplicada esta regla, la lista propia o en coalición que inscriba el partido no alcanza a obtener 5 curules, se le asignarán las que hiciera falta. Si una vez aplicado el procedimiento, la lista de la FARC obtiene un número de curules superior, las que superen serán asignadas y descontadas de las 100. Bajo esa regla en Senado y una similar en Cámara, la norma así construida por los 2 momentos mencionados, por los 2 periodos para los cuales se ha previsto 2018 y 2022, no perjudica a las fuerzas políticas minoritarias. Se ajusta al procedimiento actualmente establecido en el sistema electoral para la distribución de curules. Constituye una forma de competencia que permite aplicar las reglas generales a las que se someten todos los partidos y las reglas particulares que posibilitan de manera transitoria por 2 periodos acceder a Senado y a Cámara al naciente partido de las FARC. Con relación a las preguntas 2, 3, 4, desde el plano internacional son flexibles los límites a la participación política a favor de excombatientes. Dependen en su mayor parte de la materialización de un acuerdo que en el caso concreto del acuerdo de paz propende por los derechos de las víctimas bajo los principios de verdad, justicia y reparación. En cuanto a los efectos esperados del acuerdo, es importante, repitiendo lo manifestado por otros intervinientes en el horario de la mañana, que solo aquellos sujetos a las sanciones propias por el reconocimiento temprano, garantizando los principios de verdad, justicia y reparación, puedan acceder a estos derechos políticos. Sin embargo, creemos que es importante clarificar, regular de manera más específica los efectos en términos de participación política en cada etapa del proceso ante la Jurisdicción Especial de Paz. Igualmente, hay que recordar que tampoco podrán participar en política quienes, por las razones especiales consagradas taxativamente en la norma, no accedan al tratamiento de la JEP. Para finalizar, en esencia, la reforma se articula a los objetivos trazados en el acuerdo y al marco constitucional a través del naciente partido político, sus garantías de inserción al sistema y, en general, el fortalecimiento de los partidos políticos con acceso a medios en condiciones equivalentes a las de los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Solo en este marco podemos avanzar verdaderamente en la construcción de una sociedad en paz. Gracias a los intervinientes por su exposición. Abrimos el espacio entonces para preguntas de los magistrados o interlocución entre los mismos intervinientes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A nivel de los intervinientes, ¿surge alguna inquietud entre ustedes mismos? Doctora Laura Ospina. No, simplemente una anotación que en mi extensa intervención no alcancé a hacer, y es el Ministerio Público considera que hay un vacío normativo en relación con las condiciones de verificación del cumplimiento de
de las condiciones del sistema, de manera que lo que propone es una exhortación para que precisamente se cree un sistema de verificación, además del exhorto que se había solicitado para que se creen también disposiciones relacionadas con la gradación del incumplimiento. Gracias a los intervinientes. Damos por terminado entonces esta primera parte del tercer eje temático. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Gracias.